Marley es experta en todos los aspectos de implementación de estrategias multimodales para la prevención de infecciones como higiene de manos y prevención de la transmisión de enfermedades infecciosas a nivel intrahospitalario. La experiencia que nos va a presentar Marley el día de hoy es una experiencia que creo que nos va a servir mucho a todos, una implementación de una herramienta que nos va a permitir también agilizar, hacer mucho más eficiente los aspectos de asignación de aislamiento para los pacientes. Ella nos trae unos resultados muy interesantes desde la perspectiva económica para la institución, pero creo que esto es un tema además de gran actualidad por lo que hemos venido viviendo todas las instituciones en torno al COVID. La experiencia se llama Optimización de la gestión de las necesidades de aislamiento en la institución de salud de cuarto nivel de atención. Entonces, Marley, bienvenida. Gracias. La Fundación Valle de Lili, ubicada en la ciudad de Cali, nuestra visión es consolidarnos como un hospital universitario líder en Latinoamérica con énfasis en los servicios de salud de alta complejidad mediante un modelo de atención integral, humanizado y seguro con enfoque de gestión sostenible por su eficiencia, superávit, responsabilidad social e innovación, con capacidad y liderazgo en la generación de conocimiento y en el desarrollo del talento humano. Les traigo la visión de la institución pues para las personas conozcan más sobre nosotros. Actualmente en la institución somos 7.272 ciudadanos Lili, tenemos 625 camas de hospitalización UCIs y en el contexto de la pandemia hubo un crecimiento de 48 camas adicionales, entre ellas 38 de hospitalización y 10 camas de cuidado intensivo. Entonces, en el contexto de la pandemia empezamos a evidenciar esa necesidad adicional de camas para la ubicación de los pacientes. El objetivo general de nuestra estrategia fue optimizar la gestión de las precauciones expandidas o lo que llamamos aislamientos mediante un proceso sistemático, estandarizado y la inclusión del uso de una herramienta tecnológica trazable a toda la organización, visible en la historia clínica y orientada a la correcta ubicación del paciente y garantizando la prevención de la transmisión de enfermedades infecciosas, esto durante el año 2020 y lo que va corrido del año 2021. Nuestros objetivos específicos fueron 4 fundamentalmente. El primero fue ajustar el proceso de gestión de las necesidades, mejorando la oportunidad y pertinencia. Esto parte luego de un análisis de problemas que teníamos durante el inicio de la pandemia para la gestión correcta de los aislamientos. Y previamente para el 2019-20 teníamos un problema de glosas por ubicación de los pacientes en los aislamientos. Segundo objetivo fue divulgar el proceso y aplicación durante la atención de los pacientes. Tenemos un protocolo institucional de muchos años, cada año lo actualizamos y lo divulgamos, pero vimos la necesidad de hacer una nueva actualización y una nueva divulgación al personal. Optimizar el recurso de camas disponibles en la institución y, como último objetivo, disminuir las glosas por condiciones de aislamiento no soportadas en la historia clínica. En cuanto al proceso de mejora en control de infecciones, la estandarización de las medidas orientadas a los riesgos representan un gran reto en las instituciones de salud y tenemos 2 principales medidas de prevención de infecciones. Por un lado está la higiene de manos, que sabemos que es la medida más efectiva, más fácil y más económica para la prevención de infecciones. Sin embargo, hay unas condiciones como las enfermedades infecciosas que pueden ser transmisibles que tienen que ser intervenidas y para eso están los protocolos de prevención de la transmisión. En cuanto a COVID, hay unos principios de la Organización Mundial de la Salud para prevenir o contener los casos de COVID y entonces estos principios los tenemos que integrar en toda nuestra metodología de trabajo para el aislamiento intrahospitalario de los pacientes. Por un lado, tener claro que desde el triaje de urgencias es desde donde se tiene que identificar la necesidad del aislamiento del paciente y en el caso de COVID la identificación de pacientes que tengan presunción de la enfermedad. Fundamental, la rápida aplicación de las medidas de control, que es lo que nosotros llamamos aislamiento temprano desde los servicios de urgencias, la instrucción a todo el personal que durante la valoración médica, durante la valoración del triaje se evalúen todos estos riesgos en el paciente, no solamente en relación a signos y síntomas, sino también en cuanto a la exposición en la comunidad.
Debemos tener establecida una ruta del paciente respiratorio para que haya una correcta ubicación y rápida ubicación del paciente y el rápido acceso a los elementos de protección personal. Este artículo lo cito como un ejemplo, es un artículo donde ellos presentan un trabajo donde a través de una app, de una herramienta tecnológica, garantizaron el seguimiento de los contactos estrechos de pacientes con COVID para cortar la transmisión y se muestra pues que hay casos que se evitaron con el aislamiento temprano, pero no es suficiente dar la instrucción de aislar tempranamente al paciente, sino hacer un monitoreo y un seguimiento garantizando que efectivamente esto se haga. Al interior de las instituciones, por supuesto, esto es un reto porque recibimos pacientes que ingresan por X condiciones, no siempre es COVID, pero pueden tener este riesgo y tenemos que tener un protocolo establecido que garantice todo este control de pacientes con contactos estrechos. Si yo tengo un mecanismo de aislamiento y seguimiento de los pacientes para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas como COVID, por ejemplo, yo puedo bajar el número de reproducción efectiva, que es lo que me marca la transmisión, a menos de 1, como lo muestra este ejemplo. Institucionalmente nosotros tenemos, pues como todas las instituciones, un protocolo establecido para las condiciones de aislamiento de los pacientes. Esto es con base a las normas de CDC 2007, con base en los paquetes del Ministerio y la última guía del Ministerio 2018 y constantemente hacemos una actualización. Para los aislamientos por COVID utilizamos OMS y utilizamos las normas del Ministerio. Entonces, tenemos el protocolo establecido, se divulga al personal, se capacita, se monitorea, pero en el tiempo uno ve que siempre hay problemas de implementación y hay problemas de estandarización. A la gente se le olvida cuál es la indicación puntual de X condición del paciente, entonces siempre están en la pregunta de si aísla, no se aísla, cuánto tiempo lo aíslo, entonces si no tenemos bien estandarizado esto podemos tener problemas. También el tema de la comunicación, debe haber una constante comunicación entre el personal de primera línea que atiende al paciente, entre el área de gestión de la oferta hospitalaria, que son los que mueven las camas en términos administrativos, y las áreas de control de infecciones, que somos quienes monitoreamos que los pacientes estén correctamente aislados. Para solucionar algunas dificultades que teníamos en términos de oportunidad, en términos de pertinencia, aunque la pertinencia es más fácil intervenirla con los equipos de control de infecciones que pasamos ronda todos los días, habían dificultades principalmente económicas por glosas, de conocimiento del personal, por más que se divulga el protocolo, hay personas que no tienen claro todas las indicaciones porque es una lista muy larga. Solicitamos al área de tecnología informática, esta vista que vemos acá es una visual de la historia clínica electrónica que tenemos en la institución, que es SAP. Pedimos a tecnología informática que nos crearan una herramienta que se llama factor de aislamiento. Ahí donde ustedes ven el cuadrito rojo al lado de las camas, esos son factores de aislamiento activos donde yo le señalo que ese paciente tiene una condición de aislamiento. Cuando la persona le da clic al cuadrito, allí sale todas las variables y toda la notación de ese aislamiento. Durante el diseño de la herramienta, en conjunto con el área de tecnología informática, el personal del comité de infecciones, los enfermeros, hicimos una parametrización de cómo debería quedar ese factor de aislamiento. Entonces, aquí al lado izquierdo podemos ver los tipos de aislamientos que establecimos para que quedaran en la herramienta. Ellos finalmente son de selección para que la gente solamente haga el check y seleccione. Y por COVID creamos unas categorías nuevas. Entonces, teníamos que aislar el de alto riesgo, que es el que tiene síntomas o el que tiene confirmación de la enfermedad, y esa persona iba a ir a un área respiratoria, ¿sí? Mientras que habían otros que tenían también aislamiento por riesgo de transmisión, pero no tenían síntomas, como por ejemplo los pacientes que nos ingresan por X situación, por ejemplo se accidentó en la moto y resulta que reporta que a su familiar hace 2 días le dieron una prueba positiva, entonces ese paciente en nuestra institución tiene que tener un aislamiento por contacto estrecho, pero es un paciente que se considera de bajo riesgo. Entonces, la clasificación de bajo riesgo también indica a qué área debe ir ese paciente. En conjunto con el área de gestión de la oferta hospitalaria, había una necesidad para la comunicación de otras condiciones que requerían habitación individual, como por ejemplo pacientes con alteración psiquiátrica, algún tipo de aislamiento de tipo social, entonces se incluyó en este listado.
Y por otro lado, en este otro cuadrito vemos cómo se parametrizan las indicaciones de cada tipo de aislamiento. Ocurre mucho en el área asistencial que el personal se confunde con los perfiles de resistencia de los gérmenes y a veces no saben bien si se aísla o no se aísla. ¿Qué necesitábamos? Que inmediatamente el paciente entre por la puerta de urgencias, la primera persona, independiente de la profesión que tenga, detecte la necesidad de aislamiento, pueda guiarse por esta herramienta e inmediatamente active el factor de aislamiento y de una empieza la cadena de comunicación de la necesidad del paciente. Cuando ustedes le dan clic al cuadrito rojo que aparece en el tablero de ocupación, podemos ver las variables que se diligencian, están los datos demográficos de paciente. Por aquí, bueno, les voy a mostrar otro gráfico que muestra mejor las variables. Estas son las que aparecen en el cuadro anterior. Tenemos una identificación de aislamiento, que es un número consecutivo que me dice cuántos factores de aislamiento se han creado, el estatus activo o inactivo, entonces yo tengo la oportunidad de darle un check y si dice activo, toda la institución sabe que ese paciente tiene que estar aislado. Si yo lo inactivo, él queda atrasado en la historia clínica del paciente y se sabe durante qué tiempo tuvo aislamiento. Y en inactivo, personal de camas sabe que ya puede mover ese paciente. ¿Cuál es la ventaja del estatus? Que está condicionado por la fecha de inicio y fecha final del aislamiento. Hay algunas condiciones de aislamiento que yo puedo marcarle cuándo empieza y cuándo finaliza, y las que no, en el monitoreo diario que hace el personal del Comité de Infecciones de la pertinencia de los aislamientos, llega un momento donde uno dice, ya no necesita más aislamiento, le marco la fecha fin, automáticamente el estatus cambia a inactivo y el personal de gestión de la oferta hospitalaria, que también está revisando todos los días, se da cuenta que ese paciente es inactivo y procede a buscar cama para ubicación. Y en ese caso no hay que esperar a que haya una revista, no hay que esperar a que chequeen las órdenes y que luego la jefe llame, por favor deme esta cama, no, el proceso fluye a través de la oferta, mejorando la oportunidad del movimiento de camas. Hay también pues la indicación del aislamiento, hay un campo abierto para observaciones, allí nosotros colocamos qué tipo de muestra fue, cuándo se la tomaron, qué microorganismo salió allí, y tenemos unos colores que van de acuerdo al tipo de aislamiento. Tenemos también la opción de registrado y modificado por, es el código del personal, para que si hay alguna situación donde no haya pertinencia, nosotros podamos retroalimentar en términos educativos a la persona que haya creado ese factor de aislamiento. Para la implementación, pues tuvimos una metodología de mejora con el ciclo PHBA. En el planear hicimos todo el diagnóstico del proceso en ese momento versus las necesidades institucionales para el movimiento de camas. En el hacer la elaboración de la herramienta con tecnología informática y se hizo la correspondiente capacitación y actualización de los protocolos al personal. En el verificar hicimos un monitoreo constante y lo hacemos incluso. Por un lado está el personal del Comité de Infecciones, que somos enfermeros y auxiliares de enfermería, cada uno tiene un servicio asignado, se monitorea todos los días la pertinencia y la necesidad de los aislamientos y se contrasta con la herramienta. Los cambios que haya que hacerlos se hacen directamente en la herramienta. A su vez, gestión de la oferta hospitalaria también tiene un equipo que está monitoreando la herramienta. La ventaja es que esto tiene una transacción donde ellos pueden exportar un plano en Excel que le trae todos los pacientes y todas las variables. Entonces ellos cada periodo de tiempo durante el día hacen las descargas, verifican los activos, los inactivos y miran qué movimientos de cama pueden hacer. En el actuar, el ajuste constante de las brechas, siempre que hay alguna inconsistencia, constantemente estamos hablando entre las dos áreas y el servicio involucrado para la correspondiente retroalimentación al personal. Tenemos un esquema de implementación, entonces está la política de aislamientos, va unida con la elaboración de la herramienta y va unida con el entrenamiento al personal. Los entornos o las áreas objetivos son los servicios de urgencias, hospitalización y cuidado intensivo, que es donde manejamos los pacientes con aislamiento. Las áreas ambulatorias, por norma, un paciente con aislamiento se maneja con precauciones estándar, a menos que se trate de una condición que se transmita por vía aérea, pues que ahí sí hay que implementar todo el protocolo del paciente respiratorio. ¿Cuáles son los logros que esperamos? Comprensión y aplicación práctica, generación de cultura,
oportunidad en la instauración de las precauciones y reducción de glosas. Resulta que antes del factor de aislamiento teníamos otra herramienta que se llamaba factor de riesgo, pero el factor de riesgo solamente me permitía abrir, escribir qué era y guardar. No era un instrumento o un documento de soporte de historia clínica. Luego de crear el factor de riesgo, si era médico tenía que hacer la nota médica, si era enfermera tenía que hacer la nota de enfermería, si era un fisioterapeuta en su nota de fisio. Entonces cuando venía el auditor a revisar, pues no encontraba el soporte porque no sabía dónde buscarlo, ¿sí? Y cuando se acababa el aislamiento, se quitaba el factor de riesgo y se perdía la trazabilidad del proceso. Entonces, este factor de aislamiento nos permite darle trazabilidad a todo el proceso, saber quién lo necesita, quién no, pero me queda el histórico de lo que yo necesite y me permite la comunicación permanente entre las áreas. Lo que nosotros esperamos es finalmente prevenir la transmisión y aumentar el giro cama en la institución. En los resultados tenemos, estos indicadores son de gestión de la oferta hospitalaria. Para el año 2020 el tiempo de planificación de cama estaba alrededor de las 15 horas, había que esperar para poder ubicar un paciente. Pues a partir de todos estos mecanismos de la llamada telefónica y esperar a que el jefe lo pida, a que el otro se dé cuenta, bueno, en fin, todo lo que implica mover un paciente en un servicio. Dentro del análisis de qué pasaba con estos movimientos de cama en el 2020, se encontró que mucho tenía que ver con los aislamientos en la población pediátrica y no necesariamente COVID, porque para COVID se crearon las áreas respiratorias, entonces había una ruta del paciente sintomático respiratorio y digamos que eso facilitó el proceso. Pero en el caso de los niños no, los niños llegan con muchos virus respiratorios, con muchos cuadros gastrointestinales. Entonces, luego de implementada la herramienta, se midió el tiempo de respuesta en asignación de camas en pediatría y se bajó de un promedio de 15 horas a un promedio de 6 horas en la oportunidad. Aquí vemos los egresos por tipo de cama. Tenemos más o menos un 20% de pacientes con necesidad de aislamiento, es decir, 20% sobre el total de la ocupación requiere aislamiento en nuestra institución. Importante la vigilancia de la pertinencia de los aislamientos. Si nosotros diseñamos una herramienta que finalmente le entregamos al personal de primera línea, pues corremos el riesgo de que podamos caer en cuanto a la pertinencia o que se nos vuelva un desorden en la implementación del aislamiento. Entonces, como medida de equilibrio, tenemos la pertinencia de los aislamientos. Desde el Comité de Infecciones se monitorea de los aislamientos que hay, cuáles son pertinentes, y de los aislamientos que necesito, cuáles están instaurados. Nuestra meta es mayor al 90% y en lo que va corrido del año 2021, pues nos hemos podido mantener. Hemos tenido el beneficio de mejorar el giro cama, hemos tenido el beneficio económico de reducir las glosas y mantenemos la pertinencia de nuestros aislamientos. Aquí les mostramos una reducción en el 97% de las glosas, pasamos de unas glosas de 83 millones al año en los últimos 2 años a lo que va corrido del 2021, las glosas van en 2 millones de pesos. Esto se basa principalmente en soporte en historia clínica de la condición de aislamiento, estandarización de los tiempos. Entonces con la fecha inicio y fecha fin se tiene el tiempo de aislamiento establecido de acuerdo al protocolo y como el sistema automáticamente lo inactiva y camas rápidamente puede mover el paciente, entonces allí en cuanto a glosas por tiempos de aislamiento, eso también se pudo mejorar. Dentro de las conclusiones tenemos que fue necesario delimitar el número de indicaciones para poder limitar el alcance de los factores de aislamiento. Una dinámica, tuvimos que incluir una dinámica regular de seguimiento a la pertinencia y oportunidad de los factores de aislamiento, involucrar a todos los frentes en este trabajo. Se evidenció una mejora en la oportunidad de asignación de camas y disminución de glosas. Dentro de las lecciones aprendidas, es necesario para la continuidad y efectividad del proceso plantear una educación e instrucción permanente al personal y no solamente quedarnos con la capacitación anual que siempre damos con los aislamientos. Muchísimas gracias.